Bueno, nuestras Biblias están abiertas en la lectura que hizo nuestro hermano Tato. Primera de Corintios 3:6. Vamos a leer de nuevo y vamos a orar, por favor. Primera de Corintios 3:6. Palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendito Dios, Señor, Padre Santo, te alabamos, Señor, y a ti te damos honra y gloria, Señor. Padre, este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor, en este tiempo, en estos domingos que hemos estado buscando en tu palabra, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia local. Estamos poniendo este tiempo en tus manos y te estamos rogando, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos des entendimiento, Señor, para ver el carácter que debe tener tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque has tenido compasión y misericordia de este cuerpo tuyo, Señor, y lo has traído hasta aquí. Y por eso te alabamos, Señor, y te rogamos por este momento, para que en nuestro corazón, Señor, tu Espíritu Santo esté, Señor, sensible en nuestro corazón a tu palabra y a tu Espíritu. Verte a ti, Señor, ver tu obra y ver lo que tú quieres para nosotros. Ayúdame, Señor, a exponer esto. Te necesito, te necesitamos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada tuvimos oportunidad de abrir algunos textos en la Escritura y ver cómo en el Nuevo Testamento Dios quiere que su iglesia se note, vamos a decirlo así, y esté formado por miembros, ¿no? Veíamos la importancia de ser parte de una membresía de una iglesia local, no solamente el reunirnos, sino también el ser parte de esa iglesia, ¿no? De la iglesia del Señor. Decíamos como Mateo 16:18, el Señor cambió el sentido de la palabra eclesía y ya no es solamente una asamblea, una congregación, un grupo de personas que se reúnen con un fin determinado, sino que ese fin determinado ahora, por palabras del Señor Jesucristo, es su iglesia. Y días después Él daba su vida y su sangre por esa iglesia. Entonces, bajo ese conocimiento que tenemos ahora de que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es una palabra distinta por el hecho de que el Señor ha dicho mi iglesia, vamos a ver el día de hoy el segundo punto. La semana pasada veíamos cómo la importancia de ser parte de una membresía y de la membresía de la iglesia, y el día de hoy vamos a ver entonces el deber bíblico de unirse a la iglesia. Dice ahí en la pantalla el segundo, el carácter de la iglesia local. Y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor el día de hoy. ¿Qué es lo que debe caracterizar? ¿Qué es lo que debe mostrar la iglesia local? Entonces, y vamos a dejar pendientes los propósitos de la iglesia local. Entonces, el carácter de la iglesia local. Entonces, hay 4 principios básicos que vamos a ver el día de hoy sobre qué es lo que debe caracterizar a una iglesia local, a una iglesia del Señor, la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia que ya está convencida de la necesidad de que todos los miembros pertenezcan a la membresía de una iglesia. Entonces, el primer principio es: Cristo es el Señor de toda iglesia local. Y vamos a ver entonces qué es lo que significa eso. Y vamos a empezar con la palabra independiente. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Decíamos que la iglesia del Señor es una iglesia que ha sido comprada por Cristo, establecida por Cristo,
Y esto lo podemos ver no solamente en los evangelios, sino específicamente en las cartas que Pablo escribió a la iglesia. Entonces, si vemos en nuestra Biblia la lectura de la semana pasada, la salutación que en 1 Corintios 1 hace Pablo a la iglesia de Corinto, veíamos en el versículo 2, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, vamos a leerlo, acompáñenme, dicen: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Veíamos entonces que las cartas que Pablo está escribiendo a las iglesias las escribía específicamente a cada iglesia. Esto que estamos acabando de leer es la salutación que Pablo hace a la iglesia de Corinto, específicamente a la iglesia de Corinto. Y si vamos a otros libros, vamos al siguiente, vamos a pensar en Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura en el versículo 2 de Gálatas, capítulo 1, dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces Pablo está siendo específico. Esta carta es para los hermanos que están en Galacia, reunidos en diferentes lugares, ¿no? Pero está dando la idea de que son iglesias que han sido establecidas y que cada iglesia, como veíamos la semana pasada, tiene un carácter local. Cristo no fundó una iglesia, una denominación o un conjunto de iglesias para que así estuvieran creciendo, ¿no? Entonces tiene un carácter independiente, ¿no? Cristo no fundó denominaciones o también organizaciones, y por tanto toda iglesia local, toda iglesia caracterizada por seguir a Cristo, no debe dar cuenta a ninguna autoridad o a ninguna persona o a ninguna autoridad civil, vamos a decirlo así, ni eclesiástica, sino que la autoridad de una iglesia debe descansar en la membresía y específicamente en los líderes que esa membresía tiene. Esa es una característica importante del Nuevo Testamento de las iglesias, ¿no? No debe haber obispos o sobreveedores, vamos a decir con la traducción, o autoridades eclesiásticas que indiquen desde un lugar y marquen direcciones para todas las iglesias de un lugar. Entonces eso es importante, ¿no? Cada iglesia local se debe a la autoridad de Cristo y a la autoridad que Él ha dado entonces a la membresía y específicamente a los hombres que están a cargo de su iglesia. Entonces veíamos en Mateo 16, 18, vamos a verlo, hermanos, por favor, para sustentar esto que estamos diciendo en la misma escritura. Mateo 16, 18. Del 18 al 19 dice: entonces, cuando el Señor le preguntaba a sus discípulos quién era Él, y Pedro tomaba entonces la voz y decía: ¿quién era Cristo? Pedro le contestó: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, es la iglesia del Señor, ¿no? Y veíamos también la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, estamos en los evangelios, ahí está el versículo, Efesios 5:23, hermanos, por favor. Dice Efesios 5:23:
porque el marido es cabeza de la mujer, y aquí viene el principio de lo que estamos viendo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿cuál es la autoridad primaria que ordena la iglesia, que manda la iglesia? Es Cristo mismo, es la palabra del Señor, es Cristo. Y lo hace entonces a través de el cuerpo de líderes que ha establecido en cada una de las iglesias. Entonces, es independiente, es dirigida por Cristo, y podemos todavía ver mucho más sustento si vamos a Apocalipsis 2:1. Dice Apocalipsis 2:1, en estos pasajes de cartas dictadas por el Espíritu Santo a Juan, donde específicamente envía cartas a siete iglesias. Vamos a leer solamente la primera. Dice en el 2:1 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, específicamente es para la iglesia en Éfeso. Eso la hace independiente de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de cualquier otra iglesia, ¿no? Y el principio sigue hasta donde estamos nosotros, ¿no? Una iglesia local que es dependiente, autorizada por Cristo, donde descansa en la membresía y también por orden del Señor en algunos hombres con características, requisitos especiales, requisitos de carácter principalmente, que los hace responsables para dirigir y aplicar los mandatos del Señor a su iglesia, ¿no? Hechos 13 del 1 al 2 también vamos a... Hechos 13, 1 al 2. Vamos a aquí el Señor nos está enseñando el mismo principio. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces hay hombres específicamente de la iglesia de Antioquía. Y dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En este tiempo, este capítulo 3 está hablando específicamente de la iglesia que está en Antioquía. Pero esta era una iglesia pequeña, y a unos kilómetros de ahí había otra iglesia que era más grande, y era la iglesia de Jerusalén, donde estaba Pedro, Juan y los demás discípulos. Y en ninguna parte de la Escritura enseña que ellos le tuvieran que dar cuenta a la iglesia de Jerusalén o algo así. Está mostrando que el Señor tiene propósitos especiales para cada iglesia. Y en este versículo 2 está diciendo el Señor que la orden del Espíritu Santo era apartar a Bernabé y a Saulo para una obra que él tenía escogida para ello, ¿no? Y el apóstol Pablo entonces está incluido aquí con el nombre de Saulo de Tarso. Entonces debemos tomar en cuenta el primer principio es el carácter de independencia que la iglesia local, la iglesia del Nuevo Testamento, debe tener. Entonces, Hechos 13:12, hay todavía aquí algunos más. Eso es para sostener también de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? Hechos 11 del 1 al 2, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Está hablando entonces Pedro de la situación que hubo ahí en la casa del curtidor de pieles, pero la situación es que
son iglesias que son independientes, como deben ser entonces las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias locales, las iglesias de Jesucristo. Entonces podemos concluir en este primer principio que cada iglesia está siendo manejada de una manera independiente y especial por el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesucristo, no personas, no denominaciones, ni grupos de personas, no, es simplemente la palabra del Señor y el mandato que el Señor ha dado en la Escritura a su iglesia. Ahora, hay algunas, todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo que hablan sobre la iglesia, recurren a ilustraciones que nos deben ayudar entonces a entender no solamente este carácter de independencia, sino algunos otros. Pero refiriéndonos al carácter de independencia, hay ahí en la pantalla algunos pasajes, podemos ver el primero, Efesios 4, del 15 al 16. Uno de las ilustraciones que utiliza la palabra de Dios es el cuerpo. El cuerpo, refiriéndose al cuerpo humano, ¿no? Efesios 4, vamos a ir, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza. Cristo no está aquí para decirnos lo que tiene que hacer, pero sí está su palabra, que es Él mismo y su poder. Y dice, siguiendo la verdad en amor. Entonces, la Escritura está aquí para guiarnos. Y nos pone a nosotros en donde debemos estar. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahorita vamos a ver un poco más en otro principio, cómo podemos aplicar esto de ayudarnos mutuamente, ¿no? Ahora también el templo, en 1 Corintios 3:9, la idea de un templo, de un edificio, de una edificación. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y termina diciendo, edificio de Dios. Entonces, es independencia de las personas, vamos a decir así, pero en dependencia de Dios, en pertenencia al Señor. Y este versículo que todos lo conocemos, Efesios 2, 20 y 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la pertenencia al Señor y la independencia. Y también el ejemplo de la familia, ¿no? Los creyentes somos hijos e hijas de un Padre celestial, y como pertenecientes a una familia, si pensamos en nuestra familia carnal, pertenecemos a la familia y hay una cabeza, y nadie en tu familia debe decirte, hombre, cómo debes hacer las cosas. Que alguien te diga, no, tal vez te pueden llevar a la Escritura para enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. Pertenecemos entonces al Señor y dependemos de su verdad, de la Escritura. Muy bien. Entonces, el principio 1, independencia, es la iglesia de Cristo. Vamos al 2, principio 2, membresía regenerada. ¿Qué significa eso? La iglesia de Dios debe ser formada, la membresía debe ser formada solo por aquellos que tienen una profesión creíble de fe. Esto es, personas que han nacido de nuevo, ¿no? Que han experimentado
esa conversión en su vida. Y vamos a algunos versículos para ver este principio. Romanos 1 al 7, por favor. Romanos 1, 7, 1. En la ciudad de Roma habían millones de personas y había una iglesia. Y Pablo está dirigiendo esta carta, pero no se la envía a todos, exactamente a todos los que están ahí en Roma, que dicen ser cristianos, sino específicamente se lo envía a un grupo de personas. Y en el 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Nosotros podemos entender que es a aquellos que han nacido de nuevo, que han experimentado en su vida ese crecimiento nuevo, que se han visto en la necesidad de clamar al Señor, porque un día, conociendo la santidad del Señor y quién es Él, se vieron a sí mismos y se vieron perdidos. Y cuando conocieron el plan del Señor que Él tenía para los perdidos, corrieron a su cruz, vamos a decirlo así, buscando entonces esa sanación y esa salvación. Esa membresía regenerada o nacida de nuevo es la que verdaderamente forma la iglesia del Señor Jesucristo en la iglesia local. Primera de Corintios 1 al 7, por favor. Colosenses 1:2, por favor, no tiene mucho que ver con 1 Corintios 1 al 7. Colosenses 1:2, discúlpeme. Colosenses 1:2, es el ejemplo, es el mismo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos, los escogidos aparte y fieles hermanos en Cristo. Cada una de esas palabras está haciendo una selección, no solamente a los que están en Colosas, no solamente a los que se congregan en una casa con los hermanos, sino a aquellos que han sido llamados y que están fieles, persistiendo en la doctrina del Señor. Esa es la membresía regenerada. Y Hechos 2:7, hermanos, por favor. En este pasaje están con la venida del Espíritu Santo y se están manifestando aquellos que habían sido escogidos, ¿no? Porque toda la concurrencia estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan, no son estos galileos, ¿no? Estaban hablando de aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, que habían sido convertidos y que estaban manifestando esa nueva conversión, específicamente en recibir entonces el Espíritu Santo. Ahora, a este concepto hay una objeción, que aquellos cristianos liberales hablan del cristianismo carnal. Y esa objeción es Mateo 13, del 24 al 30. Y es un pasaje que habla sobre la parábola de la cizaña.
Vamos a leer Mateo 13, del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y el versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchas personas utilizan esta parábola para decir, es imposible que en la iglesia haya una membresía total, 100% regenerada. Y es verdad, pero eso no nos excluye sobre la responsabilidad que tenemos de buscar al Señor y ser obedientes a su palabra. Y el Señor está hablando de dos plantas que son muy parecidas entre sí. De un lado está el trigo y del otro lado está la cizaña. Son muy parecidas, ¿verdad? Muy parecidas. Por eso el Señor está diciendo, no se preocupen por eso, ¿no? Él va a hacer la separación un día, ¿no? Pero eso no nos excluye que nosotros seamos responsablemente obedientes para seguir al Señor. Ahora, la objeción es que ellos dicen que en una iglesia entonces hay trigo y hay cizaña. Pero vamos a Mateo 13, 38 al 42, vamos a ver. Que el Señor está hablando de que el campo es el mundo, no es la iglesia, ¿no? 13:38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Debemos tener entonces cuidado, hermanos, y estar cada uno de nosotros autoevaluándonos. Veíamos que el propósito de una de las señales de una iglesia saludable es la disciplina, pero decíamos también que la disciplina no solamente es que hay un grupo de hombres como policías vigilando a los hermanos, sino que es una entrega voluntaria a todos y cada uno de nosotros, estar cuidándonos entre sí y exhortándonos cuando veamos entonces que hay alguna situación o algo que ponga en peligro la comunión que cada uno de nosotros debemos tener con el Señor, ¿no? El campo es el mundo. Igualmente hay ilustraciones que nos ayudan a entender esto de la membresía regenerada. Entonces, una vez más, vamos al cuerpo, ¿no? Primera de Corintios, no puse aquí el pasaje, pero es Primera de Corintios 4, del 15 al 16.
No, ¿qué estoy haciendo? No, estoy equivocado. Oh. A ver, ayúdenme a encontrar el pasaje. ¿Perdón? No. No. Sí, del cuerpo, lo teníamos ahorita, es el mismo pasaje. Primera, Efesios 4, perdónenme, es el que vimos ahorita. A ver. Vamos otra vez a Efesios 15, 16. La ilustración es esta: el cuerpo no está formado por miembros que estén muertos. No. Mi mano no está muerta, mi cuerpo está todo vivo, cada uno de mis miembros está unido y está vivo, hay sangre corriendo por ahí y está unido a un cuerpo y está unido a una cabeza. Entonces, aplicándolo a la iglesia del Señor, 12 de 1 Corintios. Veámoslo, gracias, veámoslo. Es correcto, 1 Corintios 12, gracias hermanos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No puede haber entonces en la iglesia, no debe haber, entonces personas que no hayan nacido de nuevo, no hayan experimentado esta salvación y considerarse que pertenecen a la iglesia del Señor. Por eso la exhortación es estarnos autoevaluando para cerciorarnos entonces de nuestra conversión. Y si no la ha habido, necesitamos entonces ir al Señor y rogarle para que nos pueda mostrar esa parte de nuestra vida que necesita ser cambiada, esos pecados que necesitan ser limpios y que nos pongan en una situación de necesidad por la sangre del Señor y su salvación. Ahora, la ilustración del edificio, esa sí creo que la escribí y es correcta, 1 Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Piedras vivas, las piedras no son vivas, este edificio está hecho de piedras, no están vivas, pero la iglesia del Señor debe ser está formada por piedras vivas, que se unan entre sí y que estén coordinadas. Entonces, la idea de que la iglesia puede consistir de miembros que no han nacido de nuevo no concuerda con la enseñanza bíblica de la iglesia. Y la conclusión es, hermanos, necesitamos estar entonces evaluándonos continuamente para asegurarnos de que hemos nacido de nuevo y si ha sido así, entonces vivir esa vida por la que el Señor ha pagado con su sangre. El tercer principio, uno, el de independencia, la iglesia es de Cristo. 2,
Debe caracterizar también a la iglesia del Nuevo Testamento, que esté formada por una membresía regenerada. Y el tercer principio, miembros comprometidos con el servicio y el compañerismo. El tercer principio esencial que debería gobernar el carácter de cada iglesia local de Cristo es que los miembros deben ser de una misma mente. Vamos a Filipenses, hermanos. Filipenses 2, del 1 al 8. Vamos a leer. Dice, por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el número 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esa palabra que está en el versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, es una palabra que en el griego es la palabra nefros. La palabra nefros habla de mente, de la mente. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el mismo pensamiento que tenía Cristo en su mente cuando bajó a la tierra y se hizo hombre, es el mismo sentimiento que nosotros debemos tener, ¿no? Lo mismo que debe gobernar nuestra mente, ¿no? Y el primer versículo que leíamos, Pablo dice, por tanto. Es como decir, si ustedes han dicho que son cristianos, algo así, entonces algo tiene que pasar. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si nosotros hemos tenido todo esto, si hay algún afecto entrañable, si hemos nacido de nuevo, en pocas palabras, necesitamos entonces sentir lo mismo que sintió Cristo cuando se hizo hombre, sintiendo una misma cosa. Y ahí es la parte práctica. Nada hagáis, el versículo 3, por contienda o por vanagloria, sino en vez de eso, entonces, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y me muerdo yo la lengua cuando leo esto y lo enseño ante ustedes. Porque eso es lo que el Señor ha dicho y lo que tenemos que hacer. Si estamos siendo comprometidos con el servicio y con el compañerismo, esto es entonces lo que tenemos que buscar y ser. Buscar a los demás y verlos como superiores a mí mismo. No mirando cada uno lo suyo, sino como importante, sino a los demás como importante a los demás. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado, ¿no? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces es el ejemplo a quien tenemos que mirar. No me miren a mí, por favor, porque van a tener para comentar toda la tarde que este hombre está enseñando eso. El Señor ya me tiene agarrado aquí. Veamos cada uno lo que tenemos que ver. Ustedes no van a dar cuentas por mí. Cada quien necesitamos dar cuenta del Señor y estamos en ese proceso, ¿no?
el cual siendo en forma de Dios, bueno, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El servicio que hagamos al Señor entonces debe ser como el de un siervo, el de un esclavo que trabaja para su Señor. ¿Y dónde está el compañerismo? Vamos, hermanos, a Primera de Juan. Primero de Juan 1, del 6 al 7. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El compañerismo que el Señor está pidiéndonos aquí es el estar en comunión unos con otros. Nos debe estimular al servicio al Señor y se debe reflejar entonces entre nosotros, en el trato que tenemos todos unos con otros. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Vamos a ir al siguiente capítulo, hermanos, al siguiente capítulo. Del 9 al 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El servicio, un servicio para el Señor, en gratitud por lo que Él ha hecho, y el compañerismo, comunión y amor entre nosotros. Y la exhortación es para todos, hermanos. Es así como nos estamos tratando cuando tenemos oportunidad de servir. ¿Cómo nos estamos llevando por las diferentes circunstancias en las que el Señor nos pone para servir, para estar juntos? Estamos conscientes de la necesidad de negarnos a nosotros mismos, de amar al hermano, de buscar tener comunión con él, no con aquellos que nos caen bien y que podemos, con todos, hermanos, con todos los hermanos. El Señor ha puesto hombres y mujeres aquí para que entre todos, en la comunión entre nosotros, veamos qué son aquellas cosas que el Señor quiere cambiar en cada uno de nosotros, hermanos. Una iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es una iglesia que está comprometida y que está caracterizada por el amor que hay entre nosotros, todos y cada uno de nosotros. Vamos a Colosenses 2:5, hermanos, por favor. Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Ahora, en este versículo, esta palabra buen orden, en la versión antigua es el buen concierto, así se traduce.
Y no da, a nosotros buen concierto nos da la idea de una orquesta, pero es mucho más profundo. Está hablando de un ejército que está organizado para la batalla, y todos y cada uno de las líneas en la batalla tienen y saben cuál es la actividad y lo que tiene que hacer, la responsabilidad que cada uno tiene que hacer. Entonces se refiere más bien a un ejército que está listo para la batalla y que todos saben lo que tienen que hacer, desde que está adelante hasta que está atrás. Entonces, si tenemos esa actitud de servicio y de compañerismo, nuestra actitud entonces debe ser de todos juntos estar trabajando para la obra del Señor. Y vamos por favor a 1 Corintios 12, 26. Desde el 25 vamos a leer, dice la palabra del Señor, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una vez más, es miembros de un cuerpo que están vivos, que están unidos y todos concertados para lograr un fin común, y ese fin común se trata de todos los hermanos que están formando la iglesia, ¿no? Y la exhortación es, y la conclusión, aquellos que prefieran permanecer aislados, reservados, flojos, autocomplacientes o indiferentes, cualquier otra actitud que sinónima que caiga en esos adjetivos, están rechazando abiertamente las enseñanzas de Cristo sobre la membresía de su iglesia. El primer principio es una iglesia independiente, una iglesia de Cristo. El segundo principio la membresía regenerada. Y el tercer principio, miembros comprometidos con el servicio. Ahora, el cuarto principio, el último principio que vamos a ver el día de hoy. Vivir en obediencia dará crecimiento. Vamos a Mateo 28 del 19 al 20. Esta es la gran comisión, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Como cuerpo local, dará crecimiento a la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y hacer discípulos. En la versión antigua dice doctrinad a todos los gentiles. Ese es el mandato del Señor. Cuando Él se va, está con sus discípulos y les da esta comisión. Él les dice, vayan y hagan discípulos. Y les da una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor no dice, yo estaré con ustedes. Dice, yo estoy. Y cuando vemos
en este contexto, la Gran Comisión, el Señor está diciendo, en cualquier momento, en cualquier etapa de la iglesia, del principio hasta el final y lo que quede, el mandato es ir y hacer discípulos. No está hablando de que sus iglesias sean más grandes, de que haya el éxito se mida por la cantidad de personas que están en una iglesia. Él está hablando que el propósito de la iglesia, lo que el Señor dio a sus discípulos es ir y sembrar la palabra, vamos a decirlo así. No aseguró ningún éxito, pero sí aseguró que Él va a estar siempre con su pueblo, con sus hijos, con sus discípulos, acompañándoles en esa labor de enseñar y hacer discípulos, ¿no? Ahora, vamos a Mateo 13:23, hermanos, para... En la parábola del sembrador hay 4 terrenos, pero el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado, aquella semilla que fue sembrada en buena tierra, y está diciendo, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y hay 3 números ahí, 3 proporciones, y dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Claro, nosotros queremos que sea el 100 por 1, ¿no? Si hay 200 por 1, mejor. Pero el Señor no ha dicho que va a haber todo ese éxito que nosotros queremos tener como iglesia. Pero sí ha dicho que va a estar con nosotros todo el tiempo. Debemos tener cuidado cuando nuestra iglesia local nos vemos confinados a este lugar con el mismo número de sillas y tal vez caemos en la tentación de pensar que no somos una iglesia de éxito porque no tenemos más personas. De pronto tal vez estamos olvidando quién es el dueño de la iglesia y que el propósito no es nuestro, sino el propósito es el del Señor. Y el mandato que nos da el Señor está en Mateo 13:3, ahí podemos aprenderlo, ya estamos en el capítulo 13. Y es algo que el Señor está haciendo siempre. 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y eso es lo que Cristo está haciendo todos los días, sembrando. Está sembrando aquí. Y tal vez nos desesperamos porque no somos agricultores exitosos, ¿no? Como vemos aquí en nuestra región. Gálatas 6:9 dice la palabra del Señor, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, Pablo, el Señor ha dejado el ejemplo de Pablo y la actitud que debemos tener cuando evaluamos nuestra iglesia y el lugar donde estamos y el número de miembros que somos. Vamos a 1 Corintios 3:6, por favor. Cuando Pablo recibe la noticia de que en la iglesia en Corinto se están peleando entre sí, porque uno es de Pablo, otro es de Apolos, otro es de Pedro. Pablo nos enseña en el versículo 6
lo siguiente, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso que Pablo hizo en Corintios no lo vio él. Es probable que este hombre, Apolos, haya sido mucho más elocuente que él, y lo podemos ver. Apolos él era un predicador muy elocuente, poderoso, dice. Pero el Señor está poniendo las cosas en su lugar a través de lo que Pablo nos enseña. Él es el que da el crecimiento. Gálatas 6:9 decía que no nos cansemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y la situación es que no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de la fidelidad de Dios y del propósito que Él tiene para su iglesia, hermanos. ¿Hemos sido nosotros fieles para lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tal vez hemos pensado que somos nosotros los que no hemos hecho lo suficiente para no haber crecido. Yo creo que el Señor está haciendo su obra acá en nosotros, hermanos. Y cuando algunos de mis hermanos y yo mismo hemos orado por un local nuevo, me da un poco de miedo porque como que estamos pensando más en lo que nosotros queremos y en nuestras necesidades antes de poner ante el Señor nuestra vida, nuestra congregación y decirle, Señor, que perdónanos porque no hemos sido fieles en lo que tenemos que hacer. Y haznos, Señor, esa iglesia que tú quieres que seamos para seguir tu propósito, ¿no? Fidelidad es la fidelidad del Señor. No importa cuál sea el tiempo en el que vivamos, si en tiempos de grandes avivamientos como lo ha habido, o en tiempos donde haya una sequía total, siempre hay una cosecha de almas para el Señor. Siempre hay la necesidad de estar yendo a enseñar. Pero principalmente, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros ser esos hombres y mujeres y jóvenes que Dios quiere, para que podamos ser entonces utilizados en su plan para nuestra propia vida, para nuestras propias familias, para nuestros propios trabajos, cuando la gente vea lo que somos, y entonces sí ser para propósito suyo, hermano, ¿no? No estoy diciendo que sea pecado orar por un local nuevo, no. Pero sí estoy seguro que cuando el Señor tenga un propósito y estemos listos para hacerlo, nos va a poner en ese lugar donde podamos brillar para Él. El día de hoy tenemos una reunión de miembros, hermanos. Y estamos en ese proceso de ser lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que ha pasado hasta ahora, el Señor lo ha puesto así, a todos y a cada uno de nosotros y a estas situaciones. Y necesitamos evaluarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para caracterizar a esa iglesia que el Señor ha pagado por ella como iglesia local, nosotros hasta aquí? Nuestra propia vida, nuestra propia familia, lo que hemos hecho aquí en la iglesia, nos estamos llevando como hermanos, nos estamos amando entre nosotros, estamos viendo al hermano como superior a nosotros mismos, estamos viendo nuestra necesidad del Señor, queremos poner en práctica lo que Él ha dicho. Hay muchas preguntas que van a salir esta tarde y no todas tienen respuesta. No todas, es un proceso, no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero
cuando tenemos la oportunidad de ver la iglesia del Señor y quién es el dueño y que Él pagó por Él y la promesa de que Él va a estar todos los días. Y en 16, 19 de Mateo cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán ni de adentro ni de afuera el poder de Satanás. Entonces, hermanos, debemos estar confiados en lo que Él está haciendo y entonces evaluar nuestra vida para ponernos a los pies del Señor bajo su gracia y entonces ser esa iglesia que debemos ser. Necesitamos evaluar la membresía. ¿Qué es la membresía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y espero que estas 2 semanas haya servido para, necesitamos estudiar un poco más lo que significa ser un creyente y un miembro de la iglesia del Señor. 4 principios que deben entonces caracterizar, ¿no?, la iglesia. Cristo es el Señor de toda iglesia local. La membresía debe ser formada por hombres regenerados, nacidos de nuevo, ¿no?, miembros comprometidos con el compañerismo, con el amor entre nosotros y el servicio. Y si queremos crecer, hermanos, necesitamos entonces vivir en obediencia a estos principios y a la Escritura para que podamos entonces crecer. Y tal vez no en número, pero sí espiritualmente. Ser hombres y mujeres y jóvenes capaces de ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer con nosotros e instrumentos para lo que Él quiere hacer con nosotros. Gloria a Dios que no depende de mí el que esto se llene. ¡Wow! Ni de nadie. Porque esta es la promesa que hay. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito Dios, Señor, a ti la honra y la gloria, Padre. Por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad hacia nosotros, Señor, porque tú eres Dios. Y esta es tu iglesia, y tú has pagado por ella. Y un día, Señor, tus hijos van a estar en una reunión, todos juntos, alabando tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres que van a estar un día allá y que desde aquí, desde la tierra, es visible tu poder, el poder de tu Espíritu Santo y el que podamos reflejar, Señor, cada día lo que tú eres, Señor. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a evaluarnos y a descansar en lo que tú has hecho, Señor, en la obra de tu Hijo, en tu plan perfecto. Gracias, Señor, por tu iglesia local, por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo, porque en su nombre, Padre Santo, te estamos agradeciendo y pidiendo esto. Amén.